y se dieron las inyecciones de capital, se dieron las inversiones, se dieron los contratos, y pasaron 8 o 10 años y los empleos no se dieron. Es decir, que el último punto del discurso no llegaba nunca. Y entonces la gente de inicio creyó y compró, es decir, votó. La mayoría de la población boliviana, no nosotros o no la media luna, no, todo Bolivia, Oruro, Potosí, La Paz, votaba por algunos de estos líderes. Y creía además en el discurso de estos líderes, que era el discurso de ese periodo. Es decir, que la mayoría del votante boliviano creía que eso era posible. Pero el votante boliviano no cree para siempre, ¿no? 10 años después de que se decía ese discurso y no llegaban los resultados esperados, empezó a haber también un proceso de crisis del discurso de ese periodo. Además habían otras crisis económica. La Navidad del 97, del 96 fueron navidades tristes, porque son esas navidades donde no había dinero, ¿no? Los comerciantes estaban realmente tristes, porque en un periodo donde normalmente circulaba mucho dinero, había poco circulante, era lo que llamábamos el periodo de estanflación, ¿no? Estancamiento de la economía con inflación, así, ¿no? Entonces además la gente lo sentía en el ambiente, en el bolsillo, etcétera, etcétera. Crisis del sistema político y crisis de legitimidad de estos dirigentes. Entonces, no era una crisis, no era poca crisis la que se estaba viviendo, sino yo diría que era una crisis verdaderamente estructural. Y entonces, cuando hay una crisis de esa naturaleza, se va a caer el castillo. Y si no estás preparado para tener alguna alternativa, puede ocurrir cualquier cosa. Vamos a ver qué pasa. Este es un cuadro estadístico también de este grupo de apoyo, opinión y mercado, que en ese periodo se hizo, y era aprobación si aprobaba usted el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, la aprobación estaba entre el 17 y el 20% la total de la población. Y si se fijan allá arriba, la desaprobación estaba entre el 75 y el 78%. Es decir, 3/4 partes de la población desaprobaban ese gobierno, que había ganado las elecciones meses antes, y que además era el líder más fuerte del grupo de líderes de ese periodo. Es decir, que la figura más clara de ese periodo, que sin duda fue Sánchez de Lozada, el 75% de la población lo desaprobaba. Entonces, cuando uno ve ese cuadro, uno dice, si el presidente tiene el 75% de desaprobación en un país como Bolivia, estamos en la puerta de una explosión social política importante. Puede pasar cualquier cosa, entre ellas lo que pasó, ¿no? Cayó un presidente. Es decir, un presidente normalmente no cae, ¿no? En un momento, cuando en un país un presidente se va, es un momento de crisis abierta política, pues, ¿no? Y eso es lo que ocurrió en Bolivia. Y no ocurrió por 2 muertos, un herido, no. Eso también fue, sin duda, algo malo, ¿no? Pero ocurrió porque el sistema había mostrado a los bolivianos una alta disconformidad en ese momento. Y los políticos en ese momento no supieron leer esta cifra tan alarmante para hacer algo importante y mantener la estabilidad política. Siguieron con el mismo discurso, que estaba en crisis también. Y entonces vino lo inevitable, entrar en un proceso de crisis política. Octubre, que fue la guerra por el gas, una vez más, trajo una serie de secuelas, ¿no? Lo que pasó en realidad es que los partidos, después de 18 años de haber sido el núcleo de la legitimidad política en Bolivia y la base de la gobernabilidad democrática, dejaron de ser. Y todo eso pasó a las calles. Es decir, el Estado, que era más o menos fuerte con estos partidos políticos, se debilitó, y la fuerza y el poder que normalmente está en el Estado se cayó a las calles. Y entonces, desde entonces estamos viviendo un Estado más o menos débil, por eso que las instituciones se dicen que están fuertemente golpeadas, en fin, ¿no? Y el poder del Estado compartido. El poder no está hoy en día solo en el Estado, como normalmente estaría en cualquier sociedad
que esté funcionando bien, sino una parte del poder también ha bajado a, como diría el presidente, a las bases, ¿no? O a las calles, como digo yo. Esto es importante saber. ¿Por qué? Porque no es una cuestión de yo decido que ahora yo tengo el poder, yo quiero más... No, es lo que está pasando. ¿Quién tumbó un presidente? No fue necesariamente la persona, no fue Evo Morales que tumbó un presidente. Fue una cantidad importante de la población boliviana en las calles, no en Santa Cruz, sí, es cierto, pero en una buena parte del país, en las calles, digamos, determinando el hecho de que esto no podía ser más. Entonces, cuando alguien desde las calles es capaz de alterar la legalidad, digamos, democrática y hacer que se vaya un presidente, en ese momento ese alguien se empodera. ¿Por qué? Porque no son cualquier alguien, ¿no? Son alguien que han bajado un presidente, lo cual, ya les he dicho, no es poca cosa en un sistema político. Entonces, que es mi amigo, es un politólogo, doctor en ciencias políticas de Cochabamba, uno de los más importantes en Bolivia, textualmente decía: los partidos políticos tienen nuevos desafíos en ese momento, ¿no? Estar asentados en códigos de ciudadanía, es decir, abrirse al ciudadano, practicar la democracia interna, contar con reglas que permitan la renovación de su liderazgo, tener relaciones de transparencia con la opinión pública, contar con una militancia adscrita en términos programáticos. Esos eran los desafíos de los partidos políticos para poder quedarse. Y cualquiera que haya estado mínimamente cerca de los partidos políticos en ese periodo sabe claramente que en ese periodo no había renovación de liderazgo, más bien había caudillismos agarrados, digamos, junto a su grupo parecido, agarrados del poder. No había relaciones de transparencia con la sociedad, no había renovación, no había prácticas democráticas internas serias, ciertas, sino amagos de democracias internas. Y entonces eso hizo que los propios partidos, teniendo un barco con dificultades de navegar, terminen de hundirlo en lugar de tratar de superar la tormenta. Y digamos, para ponerlo gráficamente, estos fueron los líderes que se desgastaron junto con esos partidos políticos. Y si uno los revisa, con excepción de el bombón a la derecha de la foto de blanco y negro y Johnny Fernández, que aparece ahí en la izquierda, que todavía quieren tener presencia, el resto de ellos estaban prácticamente jubilados de la política, ¿no? Yo diría algunos inteligentemente jubilados y otros que se jubilaron a la fuerza. Y el general Banzer, que su lamentable deceso también lo retiró de la política. O visto de otra manera, hizo política hasta el día que murió, ¿no? Pero ese es el escenario que existió en ese periodo y que hoy día aparentemente no existe más. Y quería poner las fotos porque yo no sé hasta este momento si es bueno insistir en alguna de estas figuras como una alternativa, porque inmediatamente lo que puede hacer es recuperar toda la memoria negativa de la sociedad boliviana sobre este periodo. Claramente esto está dirigido a una opción hoy importante en campaña, ¿no? Vamos. La transición política se dio desde el 2003 hasta el 2008, para no hablar de este año, ¿no? Porque este año es electoral. Y este periodo de transición, una inestabilidad política, varios presidentes, Carlos Mesa, Rodríguez del C, tuvieron que renunciar el presidente del Senado y el presidente de senadores, de diputados Cocido, para darle viabilidad. Acuérdense, el Parlamento tuvo que reunirse en Sucre porque La Paz estaba tomada por los movimientos indígenas, y en Sucre se tuvo que aceptar la renuncia del presidente, y el presidente además se sabía que había renunciado, pero parece que no quería irse. Belcé no quería ser presidente, los otros parece que sí querían, pero la condición de la gente era que se vayan. Eran momentos de inestabilidad. Yo me acuerdo que cada 30 minutos cambiaba la coyuntura política en Bolivia. A las 9 de la noche parece que iba a haber nuevo presidente, a las 9:30 parece que no iba a haber presidente, a las 10 menos cuarto parece que iban a renunciar Bacadíes y Cocido. Es decir, estábamos viviendo una política a minutos,
¿no? Normalmente la política se vive a años, a periodos, a gestiones, pero en Bolivia estamos viviendo a minutos, no sabía lo que iba a pasar el próximo minuto. Eso muestra claramente un escenario de transición política, ¿no? Un escenario de crisis política. Y bueno, estuvo la elección del año 2003, que aparentemente era la salida. Una de las cosas que nos gusta hacer mucho a nosotros, me parece bien porque es muy democrático, pero no hay que exagerar tampoco, es que todas las salidas para nuestros problemas son elecciones, ¿no? ¿Y sabe qué es mi opinión de eso? A pesar de que me gusta que me consulten siempre, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con esto? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted está de acuerdo que se vaya o se quede? Sí, no. En fin, me gusta que me consulten. Lo que me demuestra es una incapacidad política impresionante para asumir las decisiones de los líderes, y entonces, como son incapaces de resolver estos problemas, nos mandan el fardo a nosotros, ¿no? A ver, que lo decía el pueblo, que vote.